porque veo que hay bastante. Dice el pastor Corés, un saludo, por favor explicar y decir cuál es la señal del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran estima. Voy a ir a leerlo en contexto, es muy importante. Y con respecto a esta señal del Hijo del Hombre, en realidad hay varias opiniones, y va a ser más claro, ya obvio una vez que se cumpla, claramente. Pero vamos un momento, Mateo 24. Me dijo el verso 30. Leo desde el 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Curiosamente, bueno, todo el capítulo habla del fin de los tiempos. Los discípulos llegaron y le preguntaron a Yahushua qué iba a pasar, cómo iba a ser para su segunda venida al mundo. Entonces Yahushua les dice a ellos específicamente que ellos iban a tener, en otras palabras, no lo dice así obviamente, estoy parafraseando, que ellos iban a tener que morir y después pasarían un montón de cosas en el mundo. Todavía no sería el fin, pero después con X señales ya sabríamos que estaríamos en el fin y que esa generación no pasaría. Entonces, cuando Yahushua ya empieza a decir esto, ya está básicamente adentrado en la historia del fin de los tiempos. No voy a leer todo el capítulo, aunque es muy importante, es muy poderoso, pero de verdad me tomaría mucho tiempo. Leo desde el 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, los 7 años que se conocen como la última semana de Daniel, en Daniel 9 aparecen 70 semanas de años, o sea 490 años. 490 años divididos en periodos de 7 años, de los cuales ya se cumplieron los primeros 69 y queda una semana de Daniel, lo que se le llama la última semana de Daniel, Daniel 9. Son 7 años. En Apocalipsis vemos que esos 7 años es donde se van a cumplir los sellos, las trompetas y las plagas postreras. Los primeros 3 años y medio son de tribulación. Los segundos 3 años y medio son de gran tribulación. Aunque en lo que respecta a los escogidos, o más bien, bueno, los escogidos van a ser cosechados en la mitad de esos 7 años, como el trigo, sin tener que morir, siendo transformados en un abrir y cerrar de ojos, como lo dijo Pablo. Pero van a haber muchos que tristemente van a estar esperando el rapto, pero no se les va a cumplir, sino que van a tener que entrar en gran tribulación durante 30 días, como lo dice Oseas 5:7, como lo vimos ahora en Apocalipsis. También, que los pondría en gran tribulación, en cama. Entonces, muchos van a tener que morir en gran tribulación durante un periodo de 30 días durante la cosecha, en lo que vemos en Apocalipsis 14 como la cosecha de las uvas, siendo los pocos la cosecha del trigo. Con todo eso dicho, en Apocalipsis 14 también voy a tener que decir algo más. En Apocalipsis 14, que es donde aparece la cosecha, voy a leer lo que me dijeron de Mateo y después vamos a Apocalipsis 14 para que vean cómo se conecta. Mateo 24 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces se refiere después de los primeros 3 años y medio, después de la muerte de los 2 testigos. De hecho, no quería hacerlo, pero voy a tener que hacerlo un poco. En el verso 23 dice, entonces, o sea, me estoy devolviendo, ¿verdad? 6 versos para que entiendan el contexto cronológicamente lo que quiero decir. Verso 23, antes de la gran tribulación. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está Mashiach, en realidad sería mejor, mirad, aquí está Cristo, porque la mayoría de la gente va a estar diciendo Cristo. O mirad, allí está, no lo creáis. Esto es clave. Y ya así no puedo irme más para atrás, pero en sí, en general, los 2 testigos vienen y predican por 3 años y medio. La bestia, el líder mundial, que los cristianos erróneamente piensan que es el anticristo, la bestia va a matar a los 2 testigos. Los cristianos en general van a pensar que esos 2 testigos eran unos impíos y que por ende, una vez que ya los mataron y ellos van a pensar que fue el anticristo, ya estaría todo dispuesto para que se manifieste el Cristo que ellos esperan, sin entender que la escritura revela que una vez que maten a los 2 testigos se va a manifestar el hijo de perdición. Por eso es que una vez que maten a los 2 testigos, en la mitad de los 7 años, la última semana de Daniel, la gente va a estar
diciendo, miren, aquí está el Cristo, miren, allá está el Cristo, porque va a aparecer en el mundo y lo van a presentar, porque así van a engañar a todo el mundo para que se ponga la marca de la bestia. Y de hecho también lo que se conoce como el proyecto Blue Beam sería lo que haría que en un momento haya gente en varias partes del mundo diciendo que lo están viendo en el cielo, ya sea en el desierto o en la ciudad. Por eso dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas. Esto sucedería por 2000 años sin duda, más entre más nos acercamos al fin. ¿Por qué falsos mesías y falsos profetas? Porque Apocalipsis 11 revela que se tiene que aparecer el verdadero mesías y el verdadero profeta como Eliyahu. Entonces, como se aparecerían los dos verdaderos, empezarían a aparecer falsos por todo lado. Y eso es parte de lo que ya está sucediendo. Sin embargo, la mayoría de la gente ni cuenta se da, porque no andan pensando, buscando o estudiando la escritura, no andan buscando a los dos testigos que dice Apocalipsis 11. De hecho, la vez pasada leía unos comentarios de algunos cristianos que eran casi de ponerse a llorar, dando por un hecho que los dos testigos no importan, que los dos testigos son para los judíos, que ellos, los cristianos, no se tienen que preocupar de nada de eso porque van a desaparecer antes, y otro montón de cosas que mentira, pero es lo que creen por lo que les han enseñado en los púlpitos, en esas iglesias a las que van. Entonces, la bestia, el líder mundial, va a matar a los dos testigos. Después se manifiesta el hijo de perdición, como dice la escritura. Ahí la gente va a decir, vean, aquí está el Cristo, vean, allá está el Cristo. Dice, y harán grandes señales y prodigios los falsos cristos y falsos profetas, como por ejemplo el líder mundial, a pesar de no ser el falso Mesías, claramente tiene un espíritu anti-Mashiach. Como dice la escritura de que hay un falso Mesías, pero hay muchos que tienen ese mismo espíritu, lo que le llamarían anticristo. Entonces, espero eso quede claro. Dice, y harán milagros y señales y prodigios, como vemos que el falso profeta en Apocalipsis 13 va a hacer milagros, y uno de los milagros falsos que va a hacer, de hecho el más sorprendente, va a ser cuando mate a los dos testigos. Entonces vemos cómo está relacionado el que la gente diga, miren, aquí está el Mesías, también con el milagro del falso profeta en Apocalipsis 11, en el mismo contexto, porque va a estar pasando básicamente casi que en la misma semana. Dice, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Si es posible, o sea, no es posible, pero va a ser sorprendente lo que van a hacer. Entonces, si los escogidos estarían en peligro de perderse, si no fuera por la buena voluntad y misericordia de Yahweh que acorta los tiempos, como dice la escritura, no podemos imaginarnos aquellos que no son escogidos y por ende no tienen entendimiento de las cosas espirituales, lo fácil que van a creer en la mentira. Como dice también Tesalonicenses, que por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, segundo me adelanté más de la cuenta, estaba leyendo el contexto, dice, hará grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Vean como aquí hace un corte o un paréntesis, porque aquí estamos en el contexto, en la mitad de los 7 años, cuando mataron a los dos testigos con un falso prodigio y cuando se estaría manifestando el falso Mesías. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, como les dije con el proyecto Blue Beam, por ejemplo, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque igual, y este es un verso que no es por el que me preguntaron, entonces voy a explicarlo rápidamente y continúo. Dice relámpago en la mayoría de traducciones, sin embargo, si uno lee se da cuenta que no está hablando de un relámpago. Entonces si uno ve en la concordancia se da cuenta que lo que diría ahí o debería decir es resplandor. Sin embargo, como el falso Mesías se va a manifestar en un instante, como dice Yahushua en Lucas, que Satanás cae como un rayo, es por eso que los traductores, siendo usados por el enemigo, quizás no lo sabían, escribieron que sería como un relámpago, a pesar de que no tiene sentido, porque dice, igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, un relámpago en realidad se muestra en todas las direcciones al mismo tiempo a partir del lugar, el punto donde cayó el rayo. Es el sol el que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Entonces está diciendo, así como el sol toma su tiempo para salir de un lado del mundo y aparecer en el otro al final, para esconderse, así será la venida del Hijo del Hombre, porque es como vemos en Malaquías 4:2, como el sol de justicia, 3 años y medio de luz en el mundo mientras predica, y después 3 años y medio de oscuridad cuando lo matan.
como 12 horas y 12 horas. Entonces dice, porque igual que el resplandor sale del oriente y se muestra hasta el occidente, sale del este y se muestra hasta el oeste, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hablando en tercera persona, porque se refiere a la segunda venida, el último, el testigo como Moshe, que ya habrían matado alrededor de este tiempo. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, así lo traducen tristemente. Bueno, el cuerpo muerto está bien, es un cadáver, lo que dice ahí originalmente, pero después dice, allí se juntarán las águilas. Eso hace que saquen interpretaciones de interpretaciones erradas, pero águilas también está mal. Habría que ir a la concordancia para darse cuenta que quiere decir buitres, lo cual se podría sacar con lógica, porque las águilas no rodean los cadáveres, son los buitres. Los buitres y las águilas son familia. Entonces por eso en la concordancia también aparece la palabra águila por ahí. Los traductores erradamente pusieron águila, pero debería ir buitre, porque dice, donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Este verso en Lucas 17, por si algo, se entiende mucho mejor porque se menciona en contexto cronológico. En este caso, el verso aparece fuera de la cronología. Bueno, en realidad no, en la cronología está bien, pero sale fuera del contexto a como aparece en Lucas 17. Entonces recomiendo ese capítulo y también lo pueden ver en los estudios de la Congregación del Camino de Yahweh si desean. Ahora sí entro en los versos por los que me han preguntado. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, inmediatamente después de la tribulación de los sellos y las trompetas que suceden durante los primeros 3 años y medio, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Por ejemplo, todo esto va a pasar en el sexto sello, y claramente después del sexto sello, porque el sexto sello sigue siendo dentro de la tribulación, después se van a dar eventos en las plagas postreras similares, porque en realidad los 7 sellos están conectados con las 7 trompetas y las 7 trompetas también están conectados con las 7 plagas postreras, la forma en que el juicio se manifiesta. Y esto lo pueden ver en el sexto sello. El sexto sello es cuando cambia el milenio, cuando entramos en el Shabbat milenial, por eso está conectado aquí. Yahushua básicamente está diciendo que después del inicio, básicamente de los sellos, se va a entrar en el milenio, donde se va a oscurecer toda la tierra por un tiempo. Por lo que va a pasar va a ser catastrófico. Después, lo que ya mencioné, ¿verdad? La muerte de los 2 testigos y todo eso. Dice por acá: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran estima. Hay 2 cumplimientos de esto. Uno, como dije ahora, Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 dice, un momento que me salió en inglés, así. En Apocalipsis 14 dice el verso 14: miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Acabamos de leer en Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Entonces, como decía, el primer evento o el primer cumplimiento, el que acabo de mencionar en Apocalipsis 14, que es la cosecha. En la cosecha Mashiach viene en las nubes, recoge a los escogidos. En sí, en realidad solo los escogidos lo van a poder ver, pero se va a dar una señal en los cielos para que, por un lado, repito, los escogidos lo reconozcan, y por otro lado, los que van a estar en pecado, sufriendo por las plagas, se asusten y vean que la ira viene. También hay que entender algo, porque vemos en Apocalipsis que la gente no se va a arrepentir y va a seguir adorando los ídolos de piedra y de madera y demás. Entonces eso muestra que no van a entender conscientemente, pero el subconsciente, o por decirlo así, el espíritu, el alma de ellos, sí va a saber en qué momento están, sí van a saber lo que viene. Similar a cuando la Escritura dice que hay ocasiones en las que oramos, que no sabemos por qué debemos pedir, pero que el Espíritu habla con quejidos indecibles. Hay veces en las que, ya sea en sufrimiento, llorando, suspirando, de nosotros salen sonidos que el Espíritu los interpreta como oraciones que necesitamos desde lo profundo y que no sabemos. Entonces en ese tiempo va a haber gente que va a estar sufriendo, gritando, quejándose, y espiritualmente esos quejidos van a significar
que el alma de ellos sabe el tiempo en el que se encuentran y el juicio que viene, como lo vemos en el sexto sello que mencioné ahora, que dice que le piden a las montañas que los cubra de la ira del Cordero que viene, porque ¿quién podrá estar de pie cuando se manifieste? Entonces, como decía ahora, hay varias opiniones de varias personas con respecto a la señal del Hijo del Hombre. Algunos dirán Nibiru, Planeta X, por ejemplo. Otros dirán o dicen que es exactamente la misma señal que apareció a los sabios del Oriente que vieron la estrella y que los guió hacia donde Mashiach nació. Hay quienes dicen que será esa misma estrella, que no es la estrella que ven todos los diciembres, como mucha gente cree. En lo absoluto no es esa estrella. Entonces, hay quienes creen que será la misma señal que les apareció a los sabios del Oriente cuando se dieron cuenta que Mashiach había nacido. Hay quienes consideran que sería Planeta X. Hay quienes creen que sería algo completamente nuevo, algo así como un cometa, por ejemplo, en el momento en el que se dé. Y por otro lado, vamos a ver, decía, bueno, también en los escritos del judaísmo aparece de una estrella que se formaría en el cielo cuando Mashiach se fuese a manifestar. De hecho, hace poco habíamos hablado de eso por acá, porque según los científicos se está formando una estrella nueva, y de hecho se suponía que ya la teníamos que haber visto, si no me equivoco, pero bueno, no se ha visto nada. Pero sí había información de que se estaba formando una estrella nueva, y eso lo tomaban los judíos como una señal de que ya viene Mashiach. De formarse una estrella nueva o de verse en el cielo una estrella nueva en algún momento sería una señal como lo que mencioné ahora de cuando Mashiach nació, algo similar. Por otro lado, también se conecta con la señal de Apocalipsis 12 de la Virgen en el cielo, que es Virgo, con 12 estrellas sobre la cabeza, una corona de estrellas iluminada por el sol, o sea, durante el mes de Elul, el sexto mes del calendario hebreo, y con la luna debajo de sus pies. Entonces, eso, como ya he mencionado, al menos la figura, todo como lo acabo de mencionar, se cumplió hace 2 años, y habíamos hablado de cómo eso sería una señal de que ya está por darse la última semana de Daniel, el ministerio del testigo como Moshe. Pero en sí, vuelvo y repito, esto va a ser algo en ese momento claro en los cielos. El primer evento o el primer momento en que se cumple sería con la cosecha, como ya lo dije en Apocalipsis 14, el Hijo del Hombre en las nubes. Y el otro evento con el que se va a cumplir es con la guerra de Armagedón, que es donde ya ahí van a sufrir. Porque una cosa es cuando Yahushua recoge a los 144,000 de los 4 ángulos de la tierra, la gente va a estar sufriendo y, como ya dije, en el subconsciente, en sus almas van a saber lo que viene y van a pasar por las plagas postreras. Pero Yahushua en ese momento que recoge a los 144,000 no va a empezar a matar directamente a los impíos del mundo. Eso va a suceder hasta la guerra de Armagedón, por eso es que lo separo en 2 momentos. Igual que en Apocalipsis al puro inicio vemos que dice que todo ojo lo verá y que viene con las nubes. De hecho ahí normalmente menciono 3 cumplimientos de eso de venir con las nubes. Una es como ladrón en la noche, cubierto por nubes, representa que viene como el hijo pródigo espiritualmente, por lo que dice la escritura proféticamente con respecto a las nubes, y también representa que viene escondido como ladrón en la noche, como alguien dentro de una nube no se puede saber, o sea, si se ve una nube no se puede saber qué hay detrás o dentro de la nube. Eso hace alusión a la venida del testigo como Moshe. Después, de una manera más literal de ese cumplimiento de esa profecía, se da en Apocalipsis 14, cuando viene sobre una nube recogiendo los 144,000. Y por último, no se mencionan las nubes, pero sí se va a dar desde los cielos, lo que vemos en Apocalipsis 19, cuando viene con el ejército celestial para luchar en la guerra de Armagedón. Entonces, vuelvo a leer, decía, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ya mencioné una señal que se dio hace unos años para anunciar lo que viene. Y lo que algunos piensan, algunos lo conectan con Nibiru o el planeta X, lo cual se conectaría con el sexto sello, vuelvo y repito. Otros con la misma estrella que salió cuando Mashiach nació. Y en el judaísmo se habla de que en el fin de los tiempos se formaría una estrella nueva para anunciar Mashiach, el tiempo de Mashiach. Y esa es una gran posibilidad, y de hecho los científicos hablan de que hay una estrella formándose ahorita. Dice, y todas las tribus de la tierra, refiriéndose a todas las naciones, no solo las tribus de Israel, todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Los que sepan, por ejemplo, si los muchos se dan cuenta de que ya se está dando la cosecha y ellos no fueron llevados, se van a lamentar inmensamente.
Todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y con gran estima. Enviará sus malachim con gran voz de trompeta. Aquí vemos, esto es la séptima trompeta. Esto confirma lo que les decía de Apocalipsis 14. En Corintios, Tesalonicenses, Pablo se explica que es en la última trompeta, la trompeta final. Aquí Yahushua estaba diciendo con gran voz de trompeta. También Pablo se explica que es con la voz del Malach Micael. Esa es la voz de trompeta. Y Micael es el último, como ya lo mencionaba en otras ocasiones. Dice aquí entonces, enviará sus malachim, sus ángeles, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí vemos que es la cosecha. Vuelvo a Apocalipsis 14, dice entonces, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Es ese mismo evento, es la séptima trompeta, la mitad de los 7 años, durante la cosecha. Y vamos a ver, si era solo el verso 30. Era necesario leer el 31. Me dijo el verso 30, pero el verso 30 se responde con el 31. Ahora, en sí la pregunta creo que era enfocada también en cuál es esa señal. Ya mencioné qué es lo que se cree con respecto a esa señal, cómo se iría a manifestar. Vamos a ver por acá.